Muy buenos días, muchísimas gracias Evelyn por estar ya conectado con nosotros y a cada uno de ustedes que poco a poco se van conectando. Tengan la más cordial bienvenida. Qué alegre poder estar una semana más unidos para platicar de estas buenas nuevas del Evangelio de la Paz que está reflejado desde Génesis capítulo 1, verso 1 y por supuesto termina una historia de amor que irá por toda la eternidad descrita en en Apocalipsis 22, 21. Así que hemos dado, más bien hemos puesto una pausa a nuestro estudio de la Carta a los Hebreos porque pues recientemente tuvimos la celebración de las fiestas de Santa Convocación. Y como es nuestra costumbre, año con año platicamos un aspecto distinto de cada una de ellas. Como usted recordará, la semana pasada platicamos acerca del Omer Reshit y hablamos también del pan sin levadura, el pan que descendió del cielo, que por supuesto es Jesucristo. Bienvenido también Fernando Martín Chávez, desde América del Sur, me parece que es Perú. Un abrazo fuerte y Evelyn, Estados Unidos, qué alegre que estén con nosotros. Y pues bien, recordando la semana pasada, como le decía, platicamos del rocío del berelio, platicamos acerca de todas esas sombras hermosas que nos hablaban de Jesucristo y cómo se cumplió esa promesa de salvación. Además, ese anuncio 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, por supuesto, era necesario que todo ello se cumpliera para que supiésemos que efectivamente Jesús es Dios, es el Mesías que Dios mismo anunció a través de los tiempos y que fue sacrificado de acuerdo a la Escritura desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad hasta la eternidad. Elvira Garrido, también un gozo verte por acá, también desde Perú, un abrazo muy fuerte para ti. Shalom. Y pues bien, acompáñeme por favor a la lectura entonces de Levítico 23. Leeremos los versos que nos hicieron soporte la semana pasada y hoy platicaremos acerca de algo hermoso y es la resurrección. Cómo estaba descrita en esos versos del antiguo pacto o del pacto de los padres. Así que véngase conmigo por favor, Levítico 23 y daremos inicio en el verso 9. Y dice así: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla. La semana pasada platicamos acerca del Omer Reshit. Recordará usted, era la medida precisa que Dios había declarado en Éxodo cuando los israelitas estaban en el desierto y Dios les hizo llover maná del cielo. Así que ellos todos los días debían de recoger para cada cráneo un Omer Reshit. Esto era equivalente a 9 libras, si usted se recuerda. Y dice así: por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla, el Omer Reshit, delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mesera. Recuérdese usted que platicamos acerca de este milagro hermoso que sucedía al presentar cada uno su Omer Reshit, que era el grano escogido de entre los primeros frutos que estaba empezando a dar la cosecha, y presentarla al sumo sacerdote para que éste a su vez la meciera delante del Señor, y siendo entonces una ofrenda acepta, mecida delante de él, las cualidades perfectas de este Omer Reshit se transmitían o se transferían a toda la cosecha. Y por supuesto, si usted está pensando, efectivamente, así es. Esa es justamente la forma en la que el Señor nos lo expresó desde Génesis 1:1. Y el día de hoy vamos a descubrir cómo estaba anunciado el Omer Reshit desde Génesis 1:1 con esa promesa de salvación para usted y para mí. Porque si Él resucitó primero y Él es la primicia, nosotros seguimos después. Por supuesto, con esos atributos de justicia transferidos a través del Cordero. Y esto será el tema para nuestro programa del día de hoy. Así, entonces dice, y le repito el verso 11, y el sacerdote mecerá el Omer Reshit delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, el Omer Reshit, ofreceréis un cordero de 1 año,
sin defecto en holocausto. Olá, esto es el olá. ¿Se recuerda usted cuando Jesús dijo consumado es? Se refería a este tipo de holocausto, aquel que era incinerado absolutamente, no podía quedar nada de él. Esto es el olá. A Jehová, su ofrenda será 2/10 de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová de olor fragante o gratísimo. Y esta es la ofrenda minja. Y de ambas, por supuesto, habla el libro de Levítico. Y claro, Jesucristo es ambas ofrendas, la olá y la minja. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perfecto, esto es Jucat Olam, es por vuestras edades y en donde quiera que habitéis. ¿Y qué quiere decir Jucat Olam? Estatuto perpetuo se describe aquí en el español, pero debemos entender a la luz de la carta de los Romanos lo que esto quiere decir. Y es que fíjese usted que este Jucat Olam quiere decir los tiempos escondidos. El olam son los tiempos escondidos que Dios único conoce en su gran sabiduría. Así que el Jucat Olam es aquellas promesas establecidas eternamente dentro de estos tiempos que solo Dios conoce. Pero dice que era necesario hacer un cambio de sacerdocio, nos explica la carta a los Hebreos, ya lo hemos platicado. Así que este Jucat Olam sufrió un cambio de acuerdo a lo que nos explica la carta a los Hebreos y por supuesto todo esto era una sombra de quien habría de venir y lo vamos a estudiar más adelante cuando sigamos escudriñando esta preciosa carta. Pero hoy quiero hacer alusión a esto porque es importante entenderlo. Y es entonces con el sacrificio salvífico de Jesucristo, uno solo y para siempre hecho en un mejor lugar, por supuesto el tabernáculo celestial, bajo mejores promesas, con un mejor sacerdocio, siendo Él el sumo sacerdote, claro, con una mejor ofrenda porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto quiere decir Jucat Olam, hasta los tiempos escondidos, así que este sacerdocio que estaba aquí a manera de sombra, vio su completa realización en Jesucristo, porque el papel que hacía todo esto era anunciar al Mesías, al Cordero de Dios, a Jesús mismo, cumpliendo todo esto, pero de una manera perfecta, eterna, una sola vez y para siempre, para perdonar nuestros pecados absolutamente, ya no solo cubrirlos, sino perdonarlos, olvidarse de ellos, borrarlos absolutamente por medio del sacrificio de sí mismo, dice la carta a los Hebreos. Mis saludos para Carmen López y para Saúl Hernández, muchas gracias por estar con nosotros. Y dejo también un saludo cariñoso para mi gran amigo Jorge Solís, quien ahora está visitando Guatemala y que es un gusto saber que siempre está con nosotros, siguiéndonos en todos nuestros estudios. Un abrazo para ti, Jorge. Así que continuemos. Con todo esto que hemos platicado en mente, vamos entonces, por favor, acompáñeme al texto de Génesis. Y empieza así las Sagradas Escrituras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esto es Bereshit bara Elohim. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver? Y yo le voy a recordar cómo se llamaba la medida que llevaban primeramente los judíos y salían a recoger el maná cada mañana, estas 9 libras que eran su porción diaria del pan diario, el pan que descendió del cielo, así se llamaba. Recordará usted que esto se llamaba Omer Reshit. Así que escuche usted y fonéticamente entenderá. Y el principio, la Biblia inicia Bereshit o Bereshit. Y esta es una expresión que se traduce en el principio o con el principio o a través del principio. Así que vea usted la relación. El Reshit es el inicio, es el principio, es la primicia. Claro, ¿de quién estamos hablando? Por supuesto, de Jesucristo. Y dice, en el principio o a través del principio, por medio del principio,
hizo Dios los cielos y la tierra. Bara Elohim. Y esto es muy importante entender porque recordará usted que muchas veces hemos platicado que el nombre o el atributo que se conoce de Dios en el primer capítulo de Génesis es precisamente el Elohim. Y es la completitud de todas y cada una de las cualidades del Dios invisible. Y es aquí donde vamos a entender esta relación hermosa. Porque fíjese usted que era necesario que Jesús, que Dios mismo se disminuyera así para poder ser esta ofrenda presentada. Tal y nos lo explica Juan en la primera carta. Y dice así: esto es lo concerniente al verbo de vida, lo que nuestros ojos pudieron ver, lo que nuestros oídos escucharon. Porque la Biblia dice que de lo que conocemos hablamos y de lo que vemos damos testimonio. Así que ellos fueron testigos fieles del verbo hecho carne, es decir, el Dios invisible tomando forma de hombre, que lo dice claramente la carta a los Hebreos. Así que venga conmigo y deje un momentito su dedo ahí en Génesis y en Levítico, porque iremos armando este rompecabezas hermoso de textos bíblicos. Y dice así en el capítulo 1, la carta a los Hebreos, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y quienes hemos estado estudiando la carta a los Hebreos, entendemos que es un único y verdadero Dios. Así que, ¿a qué se refiere el Hijo? Y no es ni más ni menos que la corporalidad del Dios invisible. Vea usted, aquí lo explica. Y dice, el cual, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es el resplandor de su propia gloria. Jesús es la corporalidad misma del Dios invisible. Pablo nos lo explica claramente en Colosenses, que ya iremos para allá, y nos dice que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, porque Jesús es Dios. Así que, regresando a nuestro texto de Génesis, podemos entender a manera de una analogía que el Elohim, la completitud de todos los atributos de Dios, es el campo. Y el Reshit, o la primicia, es su propia corporalidad, Jesucristo mismo. ¿Para qué? Fuese Él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que vea usted qué hermosas analogías podemos establecer en la palabra. Pero si esto fuera poco, y si regresamos al texto de Génesis 1, del verso 1 en adelante, déjeme contarle que existe un código, que es el código equidistante de letras. Y este código han encontrado, bueno, déjeme decirle que los sabios de Israel desde la Edad Media, sin utilización de ningún tipo de tecnología, empezaron a ver que había ciertos tipos de códigos, entre ellos, como les repito, el código equidistante de letras, y este es funciona de la siguiente manera, y es que se toma una letra y se cuentan cierta cantidad de letras que se obvian y se vuelve a tomar una letra, es decir, se pueden hacer cuentas de espacios de 50, de 100 letras, de 60, indistintamente. Pero en el caso de Génesis sucede algo cuando encontramos y empezamos a contar a partir de Bereshit. Y es que fíjese usted que sucede algo verdaderamente hermoso. Si entendemos que el Reshit es la corporalidad de Dios, es decir, Dios mismo que se hizo hombre por una sola razón, y es venirse a entregar por nosotros. El libro de Génesis, en el primer capítulo, nos lo confirma a través de precisamente el código equidistante de letras. Y es que aparece la palabra terumá. Y terumá quiere decir ofrenda sacrificial. Así que Jesús es la ofrenda sacrificial para pagar nuestras transgresiones. Él se vino a dar en holocausto a sí mismo.
¿Y será esto cierto? ¿Lo avala toda la escritura? Hoy veremos que sí, porque Él es el Reshit, precisamente esa ofrenda mecida, esa ofrenda de olor fragante, esa ofrenda grata, precisamente delante de Dios para eso, pagar nuestras transgresiones. Así que entonces, véngase conmigo y veamos la naturaleza de este Reshit. Véngase conmigo, por favor, al libro de Proverbios. Y daremos lectura en el capítulo 8, en el verso 22. Y vea usted, y dice, a ver, comencemos en el 21 y dice, para hacer de los que me aman, que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Vea usted, ¿quién está hablando? Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponían al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿De quién está hablando? Pues de la sabiduría. Y vea usted que Él es el Manjil. A esto se refiere precisamente. Él es el que nos hace herencia. Jesucristo es la sabiduría. Esta, por supuesto, es una forma literaria de la personificación de un atributo del mismo Dios. Recuérdese usted que Isaías nos explica que el espíritu de sabiduría es uno de esos espíritus que forman parte de todos los atributos de Dios. ¿Y quién formó los cielos y la tierra? Dice Colosenses, pues Jesucristo mismo. Así que poco a poco vamos a ir poniendo línea sobre línea, texto sobre texto, precepto sobre precepto, tal y como lo dice Isaías, para lograr entender esta verdad hermosa de Jesucristo. Y yo le voy a traducir un verso que en el español suele perderse un poco, porque dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, pero esto es una traducción un poquitito incorrecta. Debiese traducirse más bien, saludos Omar Arana, muchas gracias por estar conectados, bendiciones. Dice de la siguiente manera, Hashem compró por mí o a través de mí el Reshit de su camino, compró los cielos y la tierra. Así que no es que me poseía, no dice así, sino que dice que Él es el comprador. El verbo que se utiliza aquí es kanani. Y esto es que el Reshit mismo compra desde la eternidad las mismas obras de su mano. Así que vea cómo dista la traducción al español que se ha plasmado en muchísimas Biblias. Así es importante que vayamos nosotros entendiendo desde el original para poderle ir dando sentido. Así que si usted se da cuenta, fue la misma sabiduría la que estaba hablando, la que creó los cielos y la tierra. Y por supuesto, ingeniero Alfonso Ledesma, muchas gracias por estar conectado con nosotros. Denis Galvez, muchísimas gracias. Y pues le decía entonces que la sabiduría, esta cualidad de Dios mismo, de Jesucristo mismo, es la que toma una personificación en este texto y habla, pero no que sea otra persona, sino que es una forma literaria en la cual se expresa el autor para darnos a entender. Es una forma hermosa de hacernos entender, de transmitirnos el mensaje.
Así que, entendiendo que Jesucristo mismo es el Reshit, a través de quien se hizo el universo, quien hizo los cielos y la tierra, quien es la misma personificación de la sustancia propia de Dios mismo, vamos por favor a Filipenses capítulo 2. Y yo sé que usted seguramente ha leído este texto muchísimas veces. De hecho, nosotros lo hemos leído aquí en este su programa, pero es que es de vital importancia. Y vea lo que dice así. Verso 6, capítulo 2, Filipenses. Comencemos en el 5, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Vea, se despojó de su forma de Dios, no de su deidad. Jesús es Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, no hecho hombre, hecho semejante a los hombres. ¿Sabe por qué? La diferencia dista en que en nosotros hay pecado y hay maldad, hay transgresión. Jesucristo es santo. Y estando en esta condición, es decir, de siervo, de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y usted me preguntará, ¿a quién fue obediente? Y sabe, fue obediente hacia su propia palabra que dejó empeñada como prenda de una constancia real, que así sería su propia palabra si era necesario morir a causa de otorgarnos salvación. Eso haría, y sabe, eso fue lo que hizo. Así que dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblase toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios. Así que vemos que es Jesús, Dios mismo, hecho hombre. No en balde, Juan en el capítulo 1 nos explica que Él es el Dabar de Dios, la palabra de Dios, el verbo de Dios, hecho hombre, que tabernaculizó, dice en el verso 14, entre nosotros. Así que aquí hay un texto que a mí me gusta muchísimo y que seguramente usted lo ha leído con nosotros. Véngase por favor conmigo al texto de Zacarías 12, porque no hay forma de poder negar la deidad de Jesucristo, poder entender que Jesús mismo es Dios, leyendo precisamente este capítulo 12 de Zacarías. Y comencemos leyendo, entendiendo quién es quien habla. Ponga mucha atención. Y dice Zacarías 12:1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Así que es Jehová mismo hablando. El que hizo los cielos y la tierra, el Elohim, ¿se recuerda usted de Génesis capítulo 1? Él mismo está hablando acá. Y dice, he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. Y continúa el texto, hablando porque esta es precisamente una profecía de liberación para la santa ciudad. Pero hay un texto que verdaderamente conmueve y sorprende. Véngase conmigo, por favor, al verso 10. Y dice así, recuérdese usted que está hablando Elohim, la completitud de todos los atributos y características de Dios que está descrito en Génesis capítulo 1. El que hizo los cielos y la tierra, el que fundó todo cuanto existe. Vea usted que dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y vea esta segunda parte. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, es decir, por el Reshit. Vea usted, qué cosa más hermosa. No podemos leer este texto
sin caer de rodillas y dar gracias, porque Dios mismo, el que hizo los cielos y la tierra, lo dice la carta a los Hebreos, lo leímos hace un momento, el que es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, se despojó de su forma de Dios, no teniendo esta como algo a que aferrarse, y tomó forma de siervo. Y vea entonces, murió en una cruz para que se cumpliese todo cuanto de él se había dicho. Véngase entonces, por favor, conmigo al texto de Lucas 24. Vea usted lo que dice. Vamos a leer Lucas 24, 6 y 7. Y dice de la siguiente manera. Y esto es, por supuesto, cuando las mujeres van al sepulcro y encuentran al Reshit. Vea usted, encuentran al Reshit que ya no está su cuerpo ahí. Y son los ángeles los que les dan esta noticia. Vea verso 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Ve usted? Es que Jesucristo ya se los había explicado. Es que a través de todo el Antiguo Testamento esto ya estaba explicado. Y véngase conmigo también, por favor, al mismo capítulo, unos versos adelante, y dice, y esto es Jesús mismo caminando a Emaús. Y es que no lo habían reconocido ni habían entendido la consumación de estos tiempos. Y dice el verso 25, entonces él les dijo, oh insensatos, es Jesús quien habla ahora, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué profetas? Pues todo lo que nosotros tenemos descrito en el Antiguo Testamento. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Así que vea usted que todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. ¿Quién se lo contó? Jesús mismo. Y vea usted verso 44 y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Así que cuando usted habla de los sacrificios del sistema levítico, cuando usted habla del tabernáculo que está acá atrás de mí, cuando usted habla del maná, del Shabbat y todos los temas que están descritos en la Torá, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, de todos los profetas, Daniel, Ezequiel, Oseas, Joel, y todos los profetas mayores y menores, y de todos los escritos, Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés, ¿sabe de quién está hablando? De Jesucristo. Así que dice, y le repito, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, los escritos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vea, la predicación debe centrarse en el Evangelio, en la figura de Jesucristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección, y que pronto vendrá, no en carros, puestos, puntos, casas y cuantas añadiduras. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y debemos de ser muy, muy cuidadosos con lo que escuchamos, sobre todo en estos últimos tiempos, en donde hay tanta falsedad, tal y como lo describe la carta a Timoteo. Así que yo ya voy terminando por la cuestión del tiempo,
Pero véngase conmigo nada más, por favor, a Romanos 6. Y con esto terminaremos. Y dice de la siguiente manera. Romanos 6, 5, 6. Y dice así. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque Él ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuando vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que vea, esta es la promesa de salvación. Este es el evangelio de la paz, el evangelio de las buenas nuevas que debe ser anunciado desde Jerusalén hasta las naciones. Así que con esto terminamos el primer bloque de las fiestas de Santa Convocación, que por supuesto ya fueron consumadas en Jesucristo mismo, y nos queda una más de la cual vamos a platicar la semana entrante, de este grupo de 7 fiestas descritas en Levítico 23 y de las cuales 4 ya se han cumplido proféticamente y estamos esperando 3 más. Así que la otra semana lo espero para platicar de la fiesta de Shavuot o Semanas o Pentecostés. Así que reciba un abrazo fuerte, que el Señor le bendiga, y les espero también en el estudio del libro de Apocalipsis el día de mañana, 11 de la mañana, hora Centroamérica, Guatemala. Y, por supuesto, el pastor Ledesma le extiende la invitación día jueves, 7 de la noche, y estamos estudiando el precioso libro de Josué. Así que el Señor le bendiga, no deje de escudriñar las Escrituras. Gracias y bendiciones.